Sí, doctora. Sí. Correcto. Bueno, vamos a ver lo de envejecimiento, ¿vale? Ok, bueno, vamos a hacer un poquito de historia y remontémonos a la edad de la prehistoria, en donde los individuos que vivieron esta época lo hacían en tribus, lo hacían en conjunto para esto de la caza y la sobrevivencia. Y bueno, pues en esa época, la prehistoria, pues no llegaban a altas edades. Y en esta prehistoria, justamente porque estaban expuestos a peligros del medio ambiente y la cacería era su primera actividad, pues entonces escaseaban, ¿no? No llegaban a tan alta edad. Y alta edad, estoy hablando ya de veintitantos años, ya era llegar a alta edad. La longevidad, los que llegaban a ser viejos o que llegaban a ser longevos, pues ya era considerada como un valor especial, como que era un valor divino, como algo sobrenatural, como que era muy suertudo, ¿no? El que había llegado a sobresalir en la edad promedio. Entonces, debido a este estatus, pues se le depositaba al adulto mayor, al anciano, como el depositario del saber. ¿Por qué? Pues porque era el que tenía más experiencia, es el que había vivido más y era el transmisor de la memoria del clan, ya que el hecho de alcanzar edades avanzadas suponía un privilegio y ese privilegio lo tenía que compartir con el resto de la tribu más joven y entonces pues ahora sí que era como que su memoria, ¿no? Y era así como que el que se le confería también un lugar relevante dentro de esta comunidad. Remontémonos a Egipto, por ejemplo, cuando ellos ya de alguna manera, esta es una oda, y ya describían lo que era un adulto mayor. Entonces decía, qué penoso es el fin de un viejo, se va debilitando cada día, su vista disminuye, sus oídos se vuelven sordos, su fuerza declina, su corazón ya no descansa, ha de haber tenido taquicardia, yo creo. Su boca se vuelve silenciosa y no habla, sus facultades intelectuales disminuyen y le resulta imposible acordarse hoy de lo que sucedió ayer. Entonces vean ustedes de una manera un poquito, pues no tan científica, pero era más bien el resultado de la observación al ver el proceso de envejecimiento en estas personas, ¿no? Entonces, dentro de la cultura egipcia, la palabra anciano significaba sabiduría. Entonces, fíjense ustedes cómo los conceptos van a ir modificándose dependiendo del contexto en que lo estemos estudiando. Anciano significaba sabiduría. Y entonces les pongo un ejemplo. Hoy le dices anciano y es como peyorativo. No les gusta que les digamos ancianos. Y bueno, algunos términos como anciano, pues realmente no es peyorativo cuando se utiliza en la forma normal, ¿no? Anciano quiere decir una persona de edad mayor, de edad adulto, adulto mayor. Pero hoy por hoy, en la época moderna, si tú le dices anciano, pues ya te demanda, ¿no? Ante los derechos humanos, porque no es un anciano. Entonces vean ustedes cómo se van cambiando. Al anciano se le otorgaba un papel dirigente por la experiencia y la sabiduría que le confiere su larga vida. Entonces también aquí resaltaba un estatus preponderante a los adultos mayores y era muy bueno eso. Educador y guía de los pasos de los jóvenes, eran los que teníamos que darles el respeto, que teníamos que rendirles pleitesía, cierta consideración y un lugar dentro de la comunidad, ¿no? Y entonces pues se lo habían ganado y era como que el que dirigía también y era el que decidía el camino de esa comunidad. Vámonos a la Grecia antigua.
en esta sociedad adoraba la belleza, todo era perfecto, todo era bonito, un culto a la belleza. Y entonces aquí cambia la historia, cambia el contexto. La vejez se consideraba una ofensa al espíritu, una ofensa, o sea, que como que existía, pero como que la escondían, como que no les gustaba nada, pues porque ya eran facciones que ya no eran tan agradables hacia la vista, entonces ya era como que el ofender a un espíritu. ¿Por qué? Porque se rendía culto a lo perfecto. Entonces vean ustedes en la Grecia antigua, pues cómo hacían todas sus culturas, esculturas hermosas, perfectas, ¿no? Y entonces el ser viejo formaba parte de un grupo que le llamaban Queres. Y Queres era un grupo de personas que tenían, ellos decían, eran males de la vida. Entonces eran los jorobados, los viejos, los pobres, los indigentes, las malformaciones, las secuelas, todo esto era considerado dentro del grupo de los queres y ahí incluían a los adultos. Pero bueno, pues era una cultura así. La actitud contraria la presenta la ciudad de Esparta, por ejemplo, la cual tenía un senado y este senado se llamaba Jerusia. Jerusia era un grupo de personas compuesto por 28 miembros, todos ellos mayores. Y consecuentemente los espartanos respetaban a los ancianos por considerarlos transmisores de sabiduría. Entonces aquí en Esparta, igual el pertenecer a este senado o a Jerusia implicaba una importancia muy significativa en la comunidad. En primera, pues porque habían llegado adultos mayores, porque era la memoria de la comunidad, era la experiencia, era el guía, y eran varios, ¿no? 28 miembros que todos eran así como que, pues los que dictaban leyes, los que procuraban la organización de esa comunidad, y se les respetaba, se les procuraba, etcétera. En el mundo hebreo tenemos el ejemplo del libro de los números, que podemos encontrar la descripción de la creación del Consejo de Ancianos. Entonces también aquí en el Consejo de Ancianos, pues era importante. Y se le conferían grandes poderes, tanto religiosos y judiciales. Entonces guiaban también a la comunidad. Y tan es así que en Roma el derecho romano concedía autoridad al anciano en la figura del pater family. El pater family pues era el personaje más importante y era el guía y el líder por mayor jerarquía, por la edad, por la experiencia, por la sabiduría. Y a veces se les pasaba la mano, no les gustaba mucho porque eran muy rígidos, a veces eran así como que muy tajantes en sus decisiones y ellos dictaban las leyes y entonces también las directrices de esa comunidad. Entonces, tú te casas con y por interés y la herencia y la organización de la comunidad y se le privaban de su libertad, sí, no, entonces de pronto, pues así como que eran como que temidos, ¿no? Vámonos a la Edad Media. Acuérdense que la Edad Media pues era de guerras, era de batallas, era de dominio, y era época de brutalidad, ¿no? De mucha fuerza. Y en esta época para la iglesia no constituyó un grupo específico los adultos mayores y se los consideraba dentro del conjunto de los desvalidos. ¿Ok? En esta misma Edad Media existen diferencias entre el anciano y la anciana, ¿no? Y bueno, pues hoy por hoy no estamos muy lejos de eso, también cuestiones de género van prevaleciendo, aunque se ha ganado espacio, pero bueno, finalmente vemos que hoy por hoy, en el pleno siglo XXI, hemos mejorado, pero también hablamos de inequidad de género, ¿no?
En el ámbito de la moral, era imagen alegórica del pecado, un mal proveniente era un mal castigo, el ser viejo pues era así que con los dioses no te querían y de que ya te procuraban la edad y con edad pues toda esta imagen de declinación, de caminar menos, de ver menos, de recordar menos, etcétera, ¿no? La regla del maestro desplaza a los ancianos a las labores de portero o pequeños trabajos manuales, entonces también eran así como que segregados. Vino el problema de la peste negra, la mortandad, y acuérdense que esta epidemia azotaba finalmente a los niños y adultos jóvenes. ¿Y por qué no a los adultos mayores? Porque a los adultos mayores, justamente porque se les segregaba y porque les dejaban las labores más pesadas, pues hacían que de trasladar a los enfermos, de cuidar a los enfermos, de trasladar a los cadáveres, etcétera. Entonces, de alguna manera, como que fueron creando inmunidad y no tuvieron tanta mortandad. Y entonces como que esta peste favoreció a los ancianos quienes ganaron posición social, política y económica, así como que se defendían un poco y dijeron, miren, estos viejitos no se murieron o fueron los que ayudaron, etcétera. Entonces así como que medio que dijeron, bueno, pues vamos a concederles tantita consideración. Luego nos vamos al Renacimiento, un Renacimiento también de una época de la belleza, juventud, de perfección, y aquí en esta etapa pues también hubo un rechazo de la vejez. Los tiempos más agresivos contra los ancianos, pero aún más contra las ancianas. El desprecio a la vejez se manifestaba en las artes, en las letras, y ya esto conforme fue avanzando, la menor violencia durante el siglo XV permite a los varones llegar a edad más avanzadas. Y sucede lo mismo con las mujeres, posiblemente aún mejor higiene durante el parto, ya no se morían tanto. O sea, acuérdense de la historia de la medicina, este problema de la fiebre puerperal. Bueno, entonces, hago este preámbulo de historia, doctores, porque sigue teniendo el cambio dependiendo del contexto en donde nos encontremos. Hoy por hoy, doctores, no es lo mismo hablar del proceso de envejecimiento en la parte rural que en la parte urbana, que en el países desarrollados, países subdesarrollados, ¿no? Entonces, por eso quiero que ustedes miren al envejecimiento o al proceso de envejecimiento o la posición del adulto mayor, tienen que mirar hacia el contexto en el cual se encuentra el adulto mayor, ¿ok? Bueno, entonces, pasando al concepto de envejecimiento. El envejecimiento, doctores, hay, como les digo, ¿se acuerdan de la definición de geriatría y de gerontología? Que hay varias de estas definiciones. Y a mí me gusta manejar esta porque es muy integral. Entonces, el envejecimiento es el conjunto de transformaciones y o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de toda su vida. Y es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Estos cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. ¿Ok? La OMS dicta que el envejecimiento es un proceso que comienza en la concepción, doctores, y ocasiona cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida. Estos cambios producen una limitación a la adaptabilidad del organismo en relación con el medio ambiente. Entonces ya nos está poniendo, doctores, el adulto mayor en cierta desventaja en relación con su medio ambiente. Entonces, aquí hay otra definición. El envejecimiento es un proceso natural de todo ser vivo que es individual, por supuesto que es individual, porque es multifactorial, doctores, entonces, y es contextual, ¿no? Entonces es un proceso natural de todo ser vivo que es individual,
que es progresivo e irreversible, que está condicionado con factores genéticos y ambientales y que interactúan a través del tiempo. Esta definición, doctores, se las comparto porque a mí me parece extraordinaria, porque les imprime cierta frescura y cierta responsabilidad desde la mirada del ejercicio médico. Entonces dice, proceso que progresivamente convierte a adultos fisiológicamente y cognitivamente sanos en individuos menos sanos, con una mayor vulnerabilidad a lesiones, enfermedades y a la muerte. Entonces, nos pone ante una gran responsabilidad porque yo tengo que ir a estudiar cuáles estas lesiones o cuáles factores van a incidir en un efecto no benéfico al adulto mayor. ¿Qué es lo que le va a hacer daño? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que me lo está volviendo más vulnerable al adulto mayor? ¿En dónde yo le puedo ayudar para hacerlo menos vulnerable? ¿Qué le puedo dar de beneficio para darle el soporte? Para no hacerlo tan vulnerable, porque ya sé que sus mecanismos de defensa están disminuidos, que es más vulnerable a los riesgos del medio externo, que está pasando por su proceso de envejecimiento, que puede empezar a aparecer las enfermedades. Y le da frescura, doctores, porque de pronto, por alguna circunstancias de la vida, o por falta de cultura o por falta de conocimiento, dicen que el desconocimiento da miedo, y es verdad, a lo mejor los médicos de primer contacto les tienen miedo o no quieren ver adultos mayores por su desconocimiento de su manejo. Entonces ellos dicen, ay, no, viejos igual a declinación funcional, ya no me entienden, ya no me oyen, ya llegan a morir. ¿Y entonces qué puedo hacer por ellos? Y entonces con esta mala actitud, con esta mala visión del envejecimiento, llegan los adultos mayores a un envejecimiento muy patológico, que es lo que estamos viendo hoy por hoy. Y entonces ustedes, yo les pongo a su consideración esta definición porque que dices, bueno, no es tan sano, es menos sano, que es vulnerable, que tiene más riesgo de enfermar, de ser complicaciones y de muerte. Entonces esto me pone ante un hecho de decir, ¿yo qué puedo hacer por él? Y entonces ya estás dando una frescura y dices, bueno, yo que aprendí del manejo del adulto mayor y todo lo que aprendí lo puedo hacer en beneficio del adulto mayor. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, esto va muy de la mano con el aspecto derrotista de que yo lo oigo todos los días, ¿no? Y que dices, ay, pero ¿qué voy a hacer a tu viejito? Ay, pero pues ya déjalo en paz, ya no le puedo hacer nada, no, como no tenemos muchas cosas que poder hacer por el adulto mayor. Entonces esta medicina derrotista, decir ya no puedo hacer nada, ya está viejito, ¿qué puedo hacer? Y todo esto, tenemos que ir a romper con eso, doctores. Ustedes tienen que romper con ese mal concepto de decir, no, podemos hacer mucho por el adulto mayor, aunque viva un día, pero un día que lo viva bien, con calidad de vida, con dignidad, con amor, con compañía, con bienestar, etcétera. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tipo de edades, doctores. El envejecimiento puede considerarse desde diversos puntos de vista. Puede ser considerado desde el punto de vista cronológico, biológico, psíquico, social, fenomenológico, funcional y hasta tipos de envejecimiento, trayectorias de envejecimiento como lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cronológico, pues la edad cronológica yo creo que es la manera más simple de considerar la vejez. Entonces, contra el tiempo transcurrido del nacimiento. Entonces, naciste un día,
y tú vas cronometrando como vas creciendo, ¿no? Entonces yo creo que es una manera muy fría de determinar tu edad, la edad cronológica. En ciertas personas la transición ocurre gradualmente y en otras se produce un cambio casi repentino, ¿no? Pero precisamente es una edad muy fría porque pues es matemática, doctores, ¿no? Y a veces es muy objetiva, es muy tajante y entonces sirve desde el punto de vista de ir haciendo algunas determinaciones, por ejemplo, la edad de votar, por ejemplo, a la edad de 18 años, la edad de tu jubilación, la edad de, de definir adulto mayor, ¿no? La edad de ingreso laboral, la edad de que empleen a los jóvenes mayores de 18 años, menos de 50, ¿no? Entonces, eso te permite tu edad muy fría, muy matemática, es objetiva. Todas las personas nacidas en la misma fecha comparten idéntica edad cronológica. La edad cronológica y el proceso de envejecimiento son fenómenos paralelos, más no relacionados casualmente. Entonces, esto se da mucho porque dice, dos mismas personas de 60 años, a ti se te nota menos, a ti se te nota más, pero tienen 60 años, entonces es muy objetivo, ¿de acuerdo? Aquí cambia la edad biológica, aquí sí vamos a considerar el envejecimiento de órganos y tejidos, es decir, los cambios orgánicos se producen de forma gradual, lentos e inapreciables a veces al comienzo del proceso hasta que afectan el normal desarrollo de las actividades de la vida diaria o interfieren en ellas. O ya se te nota, ¿no? Tu proceso de envejecimiento. Doctores, la OMS dicta que el proceso de envejecimiento empieza desde la concepción. Llega un momento de máxima vitalidad, que es a los 30 años, doctores. Es imperceptible. O sea, no se nota mucho tu proceso de envejecimiento, de máxima vitalidad a los 30 años. Y empieza la declinación, una línea muy lenta, progresiva, y no se nota mucho. Pero llega a una edad en que ya tu edad biológica empieza a traducirse fenotípicamente, o sea, ya se te nota la edad biológica, ¿no? Y en qué etapa de la vida es donde se notan más los cambios biológicos. Bueno, pues en la edad de la posmenopausia en caso de la mujer y en la edad de la andropausia en caso del hombre. ¿Y a qué horas pasa esto? Pues entre los 60, 65 empezamos a ver ya tienes la canita, ya tienes la arruguita y el pelo en la oreja, ni duda deja, ya vas para viejito, ¿no? Entonces, pero esto, doctores, es lo padre del proceso biológico del envejecimiento porque es heterogéneo, ¿no? Es heterogéneo tanto en la población misma como en tu mismo ser biológico. O sea, no todas las células empiezan a ser en sus marcas, listas, fuera, todas vamos a envejecer al mismo tiempo, ¿no? Los eritrocitos a su tiempo, las células hepáticas, las células miocárdicas, la neurona, o sea, todos tienen su proceso de envejecimiento. Claro que desde el punto de vista fenotípico, pues la edad del sistema tegumentario es el que te va, pues se va notando la edad, ¿no? Y en tu sistema osteomuscular, porque te vuelves más encorvadito, más lento en tus movimientos, ¿no? La edad psíquica, los acontecimientos externos de la vida de cada persona, sociales y afectivos, hacen reaccionar a cada una según su personalidad, circunstancias y experiencias vitales. Entonces,
en la edad psíquica, ¿no? Depende de las circunstancias. La edad social. Esto tiene que ver mucho con los roles, doctores. Entonces, se establece el rol individual que se debe desempeñar en la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos una edad social. Esta forma de clasificar puede considerarse discriminatoria, ya que no tiene en cuenta las aptitudes y actitudes personales frente a la resolución de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, los límites de la edad social cambian según las necesidades económicas y políticas del momento. Muy fácil, doctores. Un ejemplo muy claro de la edad social. Tenemos una edad social para trabajar, tenemos una edad social para la jubilación, tenemos una edad social para la participación del viejo en su rol social. Otro ejemplo más claro, la edad social te confiere cierto estatus. A ver, doctores, ustedes, ¿qué edad social tienen ahorita? Pues va en relación a su estatus. ¿Qué estatus social tienen ahorita? De los Estudiante. jóvenes, ¿Eh? A de ver, los jóvenes, eso, estudiantes. eso. Tienes un estatus, ¿cuál sería tu estatus social? Estudiante, ¿no? Ujú. Y yo te pregunto, José Antonio, abre tu micrófono para que te escuchemos todos. ¿Cuál de los dos, doctora? Yo te voy a hacer la pregunta. Espérate, todavía no te hago la pregunta. A ver, José Antonio, ahí te va la pregunta. ¿Cómo te sientes en tu estatus social de estudiante? ¿Cómo te sientes? Bueno, le voy a contestar yo, pero somos dos José Antonios. Ah, bueno, yo te digo, bueno, José Antonio, ¿tú qué eres? López. Ah, vamos. Ah, mira, si hay dos. Órale, contéstame ya que estás en el micrófono. Bueno, pues yo creo que hasta cierto punto estamos todavía en una parte social como que nos protege, ¿no? O sea, que procura Eso, como sí, que sigamos nuestra educación, que tengamos a lo mejor, pues no en igualdad todos, pero sí que tengamos como las mismas bases para poder o sea, salir adelante. eso, muy bien, me gustó, muy bien. Salvador, Sí, doctora. ¿cómo te sientes tú con tu estatus social de estudiante? Pues digo que bien. Creo que hasta poderoso de alguna forma. Sí, y luego estudiante de medicina, wow, ¿no? Sí, Claro, por supuesto, o sea, te sientes cómodo, te sientes seguro, te sientes participativo, te sientes fuerte, pues, te sientes a todo dar. Y todos se deben de sentir porque es muy cómoda y es de un gran trabajo, es una gran responsabilidad, pero finalmente la están ejerciendo, ¿no? La están llevando bien. Todos están en lista, todos tienen su palomita de asistencia, ¿no? Participan, pues también yo pienso que están haciendo bien su papel de estudiantes, ¿vale? Ahora, yo les voy a poner ejemplo de mi estatus social, ¿no? Entonces, mi estatus social como doctora del Hospital General de México, en activo, ¿no? Tengo mi trabajo. ¿Cómo me siento? Padrísimo. O sea, me siento a gusto. Igual me siento con cierta seguridad. Estoy ejerciendo mi rol como médico. Tengo un estatus social que me siento segura, me siento fuerte, ¿no? Y esta edad y mi ejercicio médico y mi empleo, pues me da cierta seguridad económica. Entonces, Gutiérrez, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento segura, ¿no? Ahora, esta misma pregunta yo se la podría hacer la edad social, sobre el estatus social, de un jubilado. ¿Quién conoce a un jubilado? De todos mis alumnos. Abra el micrófono quien conozca a un jubilado. Yo, doctora. yo. A ver, Yo, doctora. primero las damas. ¿Quién? Yo, doctora. Venga. ¿Cómo crees la respuesta si le preguntamos, oiga,
¿cómo usted se siente socialmente el ser jubilado? ¿Qué te Pues de responde? hecho, la persona que es jubilada en mi familia es mi mamá y Ajá, sí me he puesto a platicar con ella. Digo, ¿cómo te sientes ahorita que ya no trabajas? Y me dijo ajá, que al principio sí se sentía un poco raro, extraño, que ella ya no podía como hacer lo que le gustaba hacer, ¿no? Que era ir a su trabajo, no sé, despertarse temprano y estar más activa. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo tú ahorita que ya estás jubilada? Y me dijo que pues estaba buscando otras actividades en las que ella se pudiera como realizar, o sea, para no sentirse sola aquí en la casa, o sea, para que se sintiera productiva. Y bueno, pues eso más que nada. claro, pero porque tuvo un trabajo, ¿no? Y, Entonces, aquí cambia de los factores externos de su contexto, ¿no? Tiene su trabajito, tiene su pensioncita, etcétera, ¿no? Y tiene su familia, ¿no? Entonces, si yo me pongo a preguntarles, depende de las circunstancias, un adulto mayor que no trabajó, que no ahorró, que no tiene familia, que no tiene que hacer, que no tiene varito, que no tiene familia. Si yo le pregunto cómo se siente, pues se siente bueno, muy mal, ¿no? Se siente inseguro, desprotegido, desvalido, y entonces, pues su estatus social, hoy por hoy, doctores, a los jubilados ya les va mejor, antes no. ¿Por qué creen que a los 60 años se jubilaban? Pues por 64, 65 y bye bye Superman, se morían. ¿Por qué? Pues porque la esperanza de vida no era tan buena por un lado y por otro lado, pues no había más que hacer, se morían de depresión o de complicaciones, en fin, ¿no? Ha cambiado. Sí, ahora escuchamos, por ejemplo, lo que dijo la doctora, padrísimo, o sea, dice, ya tengo cosas que hacer y me quiero ocupar en otras cosas, pero entre la transición de que te jubilas a que te vuelvas a readaptar ahora como jubilado, tu estatus cambia, ¿no? Por ejemplo, yo me miro en un futuro y digo, ay, Gutiérrez, pues ahorita estás en activa, pero te vas a llegar a jubilar. Ay, pues sí me da cosita, ¿no? Pero, ¿y por qué me da cosita? Porque, ¿cuál va a ser mi estatus? ¿Va a ser de doctora Gutiérrez? No, va a ser jubilada, ¿no? Hasta el título te andan bailando. Si de por sí de casada te andan bailando el título, que dicen, este, ya no soy la doctora Gutiérrez, es la esposa del doctor fulanito, de otra, ya está, de ahí ya me anda, espérate, no, ya me defendí, digo, no, soy la doctora Gutiérrez, esposa de mi fulanito de tal, pero te tienes que ir defendiendo, igual con los jubilados, ¿no? O sea, si soy jubilada, ¿no? Porque tu estatus cambia y entonces ya ahora, ya, pues ya jubilado, pues ya tiene dos acepciones. El jubilado es de que ya tienes fecha de caducidad, ya te vas a volver un estorbo, ya no vas a tener nada que hacer, te vas a aburrir, te vas a morir, ¿no? Y la otra acepción, la que yo quiero, que es de júbilo, ¿no? De júbilo, decir, wow, pues ya ahorré, ya trabajé, pues ahora sí, ahora viva la vida loca. Bueno, no tan loca, pero pues sí padre, ¿no? Ya como la mamá de la compañía dice, ya tengo cosas otras que hacer, pero tengo que ir mirando y también uno tiene que ir haciendo el cambio de imagen de que no es tan feo llegar a esa edad, ¿no? Entonces, todo esto depende de tu edad social. La edad fenomenológica es la percepción subjetiva de la propiedad que el individuo manifiesta honestamente sentir. Por ejemplo, ahorita yo, si usted me pregunta, doctora, ¿usted cómo se siente ahorita? La neta, la percepción subjetiva de mi edad, pues yo me siento bien. O sea, ¿por qué? Pues porque mi contexto es de que me costó mucho trabajo ser médico, me costó mucho trabajo hacer la especialidad, me costó mucho, o sea, todo. Pero final de cuentas, estoy a gusto con lo que he logrado, que todavía tengo muchos planes y expectativas y demás, pero bueno, me siento bien, honestamente me siento bien, ¿no? Y entonces tienes que integrar aquí, en el fenomenológico, tienes que integrar tu edad psíquica, aceptar tu edad cronológica, cuidar tu edad biológica, defender tu edad social, ¿sí me explico? Entonces está bien padre esto, llegar a la edad fenomenológica, porque como que integras todo y como que aceptas y como que dices, vamos para adelante, ¿no? Ahora, la edad funcional, el estado funcional en las distintas edades es la interacción de
los elementos biológicos, psicológicos y sociales, y constituye probablemente el reflejo más fiel de la integridad del individuo a lo largo del proceso de envejecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya les dije que yo quiero llevar a ser una viejita yeye, pero pues obviamente me tengo que cuidar, tengo que llevar un estilo de vida, ¿no? Y quiero, aunque yo tenga mi edad, pero quiero ser funcional. Entonces, ay, pero aguas, ya tiene 60 años, ya tiene 70 años, ya tengo, pero ¿y qué? O sea, pues si me siento bien y camino y me puedo ir al gimnasio y, ay, pero es que así ya tan viejita, ay, ¿qué? O sea, eso, la edad cronológica no implica que ya me tenga que sentar en una silla y ver la vida pasar sin hacer nada, ni ser productiva. No, no necesariamente tenga que ser así. Entonces, en geriatría, doctores, ya les vuelvo a recapitular, tenemos que defender mucho, cuidar mucho, conservar el mayor tiempo posible la funcionalidad del adulto mayor. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues verle su parte biológica, su parte psicológica, su familia, la sociedad, su economía, y de todos esos aspectos yo ver en qué le puedo apuntalar, en qué le puedo beneficiar. Y como médicos, pues obviamente nos compete más la parte biológica, su estado de salud, las enfermedades, su manejo oportuno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto del envejecimiento exitoso ya lo habíamos comentado, no lo voy a reiterar. Determinantes, ya lo habíamos comentado también, existen gran variedad de elementos involucrados y mecanismos en juego en distintos niveles de organización del organismo. En dichos niveles participan algunos mecanismos generales: la acción de los radicales libres, las alteraciones en la tasa de reparación del ADN, el telómero, los antioxidantes, etcétera, ¿no? Son mecanismos que no un sustento de evidencia científica, pero parece que el proceso de envejecimiento no tiene una casualidad única, sino que está sujeto a la influencia moduladora de los numerosos factores, además tales como la dieta, la temperatura, la tasa metabólica y la parte genética también, ¿no? Por otro lado, parece clara también la participación de factores genéticos que determinan la expresión del proceso a través de mecanismos como la metilación de la citosina como factor regulador de la expresión de los genes pleiotrópicos, ¿no? Tiene que ver mucho con la senescencia, tiene que ver mucho con herencia, tiene que ver mucho con tu parte de genética, ¿no? ¿Cómo están tus genes? ¿Qué te heredaron? Procesos primarios moleculares genéticos, síntesis proteica, modificaciones posttraduccionales, cambios físicos, químicos en estructuras físicas, y si nos vamos a nivel bioquímico, molecular, genético, nos llevaría todo el curso, ¿no? Procesos secundarios, defectos de reparación, defectos en el mecanismo de control, defectos en la utilización de la energía, alteraciones en el ciclo celular, exposiciones del medio ambiente, radiaciones, virus, rayos ultravioleta, químicos, contaminación, procesos terciarios, cambios metabólicos, alteración de la integridad, alteración del comportamiento y factores psicosociales, doctores. Ya algunos autores con Misara y Redel propusieron un modelo social que pretende explicar los cambios que suceden en el proceso de envejecimiento desde el punto de vista social, con lo que habíamos puesto de ejemplo. Describe una serie de etapas discretas que suceden en el individuo y esta oscila entre la independencia y la dependencia. ¿Por qué vamos a irnos? ¿Por qué línea nosotros queremos irnos? Por la independencia, a tener una funcionalidad, pues voy a tener independencia, o sea, no solamente voy a hacer querer mi parte funcional de hacer cosas de la actividad de la vida diaria, personales, instrumentales, ejecutivas, sino también quiero mi independencia, mi autonomía. La autonomía va más allá de la mera independencia física. Si soy independiente físico, me valgo por mí mismo, voy, vengo, hago, deshago, determino, decido, etcétera, etcétera.
Esto me da autonomía en la persona de mis decisiones como humano, como la dignidad humana, como respeto, como calidad, como espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo busco mi independencia funcional al adulto mayor, seguramente le voy a conferir también una autonomía. Entonces, aquí hay edades, lo que yo les comento, a ver, en edad adulta temprana de los va de 26 a los 45 años, ¿no? Entonces, de aquí ya empiezas a desarrollar la parte de la familia. Me estudio, me gradúo, me caso, no me caso, en qué trabajo, institución particular, hago residencia. Entonces, después de todas estas decisiones álgidas que vas teniendo a lo largo de toda tu vida, va crisis que tienes que ir resolviendo de la mejor manera, ¿no? No tenemos varita mágica, es decir, ¿y cuál es la mejor manera, doctora? Pues la que te da el sentido de responsabilidad, de lo que tú desees, de lo que tú tengas como metas, como objetivos, de cómo te mires, etcétera, ¿no? Entonces, ya en esa línea vas. Creo que no es fácil, ¿no? Por eso se llaman crisis de edad, ¿no? Ah, ya estás en la crisis de los 30, ah, ya estás en las crisis de los 40, ah, ya estás en las crisis de los 50, ¿no? Y dices, no, todavía no estoy, porque los 50 son apenas los primeros 40. Y ahí empezamos a hacer placebos mentales, diciendo, ay, los chaburrucos y todo este rollo, ¿no? Porque tenemos que empezar a jugar con esto, porque ya se ha incrementado la esperanza de vida, doctora. Y sí, está padre, esto ya no es tan determinante, esto también va cambiando. Ahora, la edad adulta tardía, de los 46 a los 65, entonces, bueno, ya tiene cierta estabilidad, pero viene una crisis. ¿Cuál? Si te casaste, si tuviste hijos, ya los hijos se van, empezamos con la etapa del nido vacío, ¿no? O la etapa de la crisis de que me jubilo, no me jubilo, me sigo en activo, bueno, me jubilo, pero sigo dando consulta. Todas esas crisis tienes que irte resolviendo, depende de tus intereses, de tus metas, de tus objetivos, de tus determinantes psicológicos, de tus determinantes de vida, etcétera, ¿no? La vejez temprana viene la parte de la jubilación, la vejez media de los 71 a los 75 y empiezas a ver enlentecimiento o a lo mejor ya empiezas a tener pérdidas. Y la vejez tardía de los 70 años y más, en donde ya casi vas caminando, quieras que no, a una dependencia, pero si puede ser una dependencia parcial, mucho mejor, y aspirar por mantenerte ahí y evitarte alejarlos lo más que se pueda de una dependencia total. Las sociedades tradicionales, la adaptación al proceso de envejecimiento parece menos difícil y accede a que en sociedades modernas, al parecer, los cambios psicológicos observados en el viejo favorecen la adopción de roles significativos en sociedades tradicionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hoy por hoy ya miramos mejor que sí hay adultos mayores, que ya los tomamos más en cuenta, que ya hay más programas sociales para el crecimiento continuo del adulto mayor, ya está el programa de adultos mayores de 50 y más, círculos de la tercera edad, excursiones, universidad de la tercera edad, padrísimo, hay una en Álvaro Obregón, padrísimo, hay una universidad del adulto mayor, wow, está padre, ¿no? Entonces esto sí va cambiando. Ya los ves más en museos, ya los ves más en las explanadas. Antes de la pandemia tú ibas a un Tox o un Vips, váyanse por ahí de las 10, 11 de la mañana y están en la padrísima onda de tomarse su café y estar con sus compañeros o sus excompañeros, en fin, está padre, ¿no? Dices, wow, así yo sí quiero llegar a viejito, sí, pero algo deben de haber hecho bien para tener esa calidad de vida, ¿no? Ya se me está acabando la batería, aguanten, déjenme ir por mi conector.
¿Ya se durmieron, chavos? No, doctora, acá andamos No, doctora. No, doctora. al 100. ¿Ya los aburrí? No, No, fue no, interesante. para No, nada. doctora, para nada. No se aguantan. Ya vamos a acabar, porque también mucha voz mía en el... A ver, entonces... bueno, Goodman, quien observa cómo en los últimos 200 años las sociedades avanzadas han roto con estas posibilidades determinando una creciente desadaptación para el viejo. Pues sí, pero todavía hay mucho que hacer. Tenemos que todavía abrir espacios sociales para el adulto mayor. Entonces, ya para concluir, tenemos que el envejecimiento del organismo tiene un fondo genético, tiene que ver con el estilo de vida, con factores ambientales, y esto va a determinar el envejecimiento del organismo a nivel celular, funcional, molecular y la aparición de enfermedades. ¿Correcto? Ok, parece que ya. Bien, doctores, ¿dudas? Doctor, yo me quedé con una pequeña inquietud sobre, A ver, dime. digamos, la concepción que se tiene sobre el adulto mayor. O sea, en México, particularmente antes, o sea, antes hace unos 20, 30 años y ahorita. Por ejemplo, mis papás me decían que antes el adulto mayor era como la persona sabia y que era muy respetada, a lo mejor ya no tanto ahorita, pero casualmente antes también si lo veían pues ya medio dependiente, pues le daban una patada horrible. Entonces no sé ahorita cómo se maneje y no sé qué países en general tengan una cultura, o creo yo que es cultural también eso, el respeto al adulto mayor. No sé qué países sean un poquito más, digamos, respetuosos y otros no. No sé si tenga que ver eso. Sí, doctor. Se ha perdido el respeto a los adultos mayores. Hemos dejado que se pierda el respeto a los adultos mayores, pero esto es de educación y esto va desde la familia, ¿no? Ay, ¿qué te digo? Es cultura, doctor. Es cultura. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos. Yo miro en las comunidades rurales, se le tiene mucho respeto al adulto mayor. Todavía se le confiere cierto respeto, cierta consideración. Y al adulto mayor de las ciudades se ha perdido. Lo hemos retomado, sí, se han hecho grandes movimientos para retomar, pero hemos observado que esto tiene que ser desde la educación, desde la familia, de que estás bien chiquito. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo les decía la primera o la segunda clase. Este es bidireccional. Tanto el adulto mayor se tiene que integrar a la sociedad, como la sociedad se tiene que integrar al adulto mayor. Tiene que ser una corresponsabilidad bidireccional, o sea, es de que no por ser también adulto mayor tengan que, como habíamos comentado, por derecho divino, ya más por pura edad, ya respétame, no, también se gana el respeto. También debe de haber una participación activa de parte del adulto mayor para querer tener la actitud de tener esta participación a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, etcétera. Pero es los programas que debemos de ir a crear la conciencia tanto a la sociedad como al adulto mayor, de decirle, oye, pero tú también participa, ponte tu parte, ¿no? Y la sociedad también, oye, también respetillo para el adulto mayor. Entonces, esto hay mucho que trabajar con estas dos partes, ¿no? Porque si ustedes miran, antes llegaba el niño y lo primero que hacía era saludar a las personas mayores o a quien estuviera, ¿no? Pero decir, y que no saludara, cuidado, decir, a ver, saluda al abuelo, saluda a la abuela, saluda a tus tíos, y ahora se acabó eso. Llegan como, nadie saluda a nadie, a ver, espérate, eso se ha perdido. Entonces, ¿de dónde se tiene que ganar? En las familias, ¿no?
Y también el viejito, ay, pues si no me saluda, ¿yo qué lo voy a saludar? Es el que tiene que, no, tú también saluda. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio con ustedes, los alumnos, que digo, a ver, ustedes de pronto salen a la calle y ven a un adulto mayor. No lo conocen. ¿Lo saludan, sí o no? No lo saludan. No. A menos que sea vecino, diga, ¿no? O ni al Ah, vecino. sí, vecino, sí. Y eso a veces, ¿no? Pero a un desconocido, hola señor, buenas tardes. ¿Quién lo hace? No lo hacemos. Yo solo lo hago si se me quedan viendo, ¿Tú qué le dices? porque ¿Qué me hay ves? personas que se te quedan viendo y, o sea, a mí en general me gusta sonreír como Ajá. siempre. Entonces, pero hay personas que se me quedan viendo y me incomoda a veces, entonces Ajá. sí les digo como, hola, buenas tardes, pero hay otras veces que sí hay personas que, o sea, hay viejitos que me inspiran como a querer hablarles, como a decirle, hola, ¿cómo estás? Y sí lo hago. Yo creo que yo sí soy así, de que sí los saludo. Ah, pues qué bueno. Fíjate, en general no. Y te voy a decir por qué. Porque si lo saludamos las primeras veces no nos va a pelar, no nos va a contestar. Y entonces tú dices, "Nah, ¿para qué lo consigo?" Ni me contesta. Efectivamente, yo lo he hecho, yo lo experimento. O sea, hola señor, buenos días. Se voltean, ni me pelan. Pero al otro día otra vez lo vuelvo a saludar. Y al otro día otra vez lo vuelvo a saludar. Y ya el rollo de que, ay, qué frío está haciendo, ¿verdad? ¿Y cómo amaneció? Y entonces ya ahora sí ya me saluda, ya me dice, ah, pues que le vaya bien, ay, sí. Y ya hacemos plática y ya somos amigos, ¿no? ¿De dónde es la responsabilidad? De los dos. Pero pues alguien tiene que empezar a hacer la intervención, ¿no? A veces con esta cultura del envejecimiento que es gerocultura, que es difundir todos estos conocimientos, y entonces si todos lo hiciéramos, seguramente él también saludaría. Pero ¿por qué no saluda? Pues porque nunca nadie lo ha saludado, y el día que lo saludan dicen, ay, este jovencito, ¿qué? ¿Por qué me saludó? Ah, querrá alguien más ahora con la inseguridad, pues dices menos, ¿no? Pero bueno, si los ves todos los días en el puesto de periódicos, no lo conoces, pues mínimo, mañana lo vas a ver, pues mínimo saludarlo, ¿no? Y en cambio así también con los hijos, saluda, 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 saluda. Y el abuelo también, oye, te está hablando tú, sí, es de los dos, no nada más es de una parte decir, yo como geriatra decir, no, es que los hijos, no, es de los dos también, si es muy retraído el adulto mayor, pues írselo acercando poco a poquito. Es mucho trabajo de las dos partes, pero ¿quién lo tiene que orientar? Uno, doctores. Uno es el que sabe estos conocimientos, y el que debe de hacer el cambio es uno, el que tiene el conocimiento y el que tiene que ir permeando en cada uno de nuestros núcleos, primero en el núcleo familiar, después te extrapolas a la parte social, y después ya cuando ejerzan, pues ya todo tu universo de pacientes, ¿no? Pero sí es una labor muy ardua. Se perdió durante mucho tiempo, pues yo creo que ahora se está retomando. Yo me acuerdo cuando empecé la especialidad había, no se llamaba INAPAM, se llamaba el INSEN, Instituto Nacional de la Senectud. Entonces, como ya no les gustó esto de senectud ni anciano, y entonces ya se le cambió el nombre de INAPAM, adulto mayor. Pero era bien padre en el INSEN porque había un concurso de la carta al abuelo, mi carta al abuelo. Entonces él escribía, el nieto se ponía a escribir y había un premio nacional y era bien, se publicaba y era bien padre, ¿no? Y entonces ahora como que tampoco ya les gustó el nombre de abuelo, pues ya no le dicen carta al abuelo, entonces ahora tendríamos que decirle carta a mi adulto mayor, ¿no? Entonces, pues se van perdiendo, pero abuelo, ¿por qué no es malo decirles abuelo? Mónica, ¿es malo decirles abuelos? Pues no, yo creo que no es malo. ¿O si es malo, Mónica? Doctora Moni fue la que no se conectó. Ana Lilia, ¿es malo decirles abuelos? No, no es malo. Abuelito, abuelita.
Pues es como No. dijéramos, es malo decirles jóvenes, pues esos son jóvenes, ¿cómo les digo? Pues jóvenes. Es malo decirle niños, ¿cómo le digo? Pues niños. Entonces, ¿cómo le digo a un adulto mayor? Pues, mi abuelito, mi abuelita, si quieren de cariño, pero no es malo. Se le ha puesto esa connotación, pero realmente no. Entonces, bueno, no les gustó el abuelo, no les gustó viejo, no les gustó anciano, entonces se le puso adulto mayor y entonces ya se siente cómodo el asunto, está bien, ¿no? Pero se ha perdido eso, entonces como que volvemos a mirar hacia esta parte del respeto, pero sí es mucho trabajo, ¿correcto? Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces déjenme presentarles ya nada más definición de síndrome geriátrico. Esperen, ¿eh? A ver, síndrome geriátrico. Esto sí anótenlo porque quiero que quede bien claro, ¿ok? Entonces, síndromes geriátricos. ¿A qué se refiere esto? Es un conjunto de síntomas complejos con alta prevalencia en adultos mayores, resultado de la interacción de enfermedades y factores de riesgo, cuya manifestación extrema es la pérdida de la autonomía del paciente. La interacción entre lo físico, lo mental y lo social son mucho más perceptibles e intervienen unas con otras con mayor impacto por la fragilidad en el equilibrio orgánico de las personas adultas mayores. ¿Lo alcanzaron a copiar, no, verdad? Sí, copien por favor, de síndromes geriátricos. Sí, quiero que lo copien. Escríbanlo, pues. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, espera. La que sigue. Ok. Bueno, doctores, entonces, ¿todavía no? Ya casi.
Ya, doctora. Ok, doctores, bueno, pues entonces aquí les vamos a dejar, les voy a dejar tarea, ¿vale? Les voy a enviar, Doctora, sí, ok, ok, un compañero, el compañero Salvador se conectó un poquito tarde, pero me mandó un mensaje que había reiniciado su módem. Entonces no sé. Ah, sí, doctora. Una pequeña situación nada más. pero ¿ya estás aquí, Salvador, o Sí, te...? sí, Ah, ya bueno, ando acá. Sí. Sí, ya espérate. llevo acá rato. Ah, sí, 5 minutos. No, si participó, le preguntó usted. Bueno, ahorita lo Sí, me miro. preguntó en la lista La también hace rato. presentación te miro para ver quién eres, espérame, déjeme. A ver, a ver. Le voy a mandar un video a Margarita. Tiene que ver con teorías del envejecimiento. Entonces, la tarea va a ser mirar el video y con base al video responder el cuestionario que le voy a enviar a Margarita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién anda viendo lo de las evidencias? Yo, doctora. ¿Eres? Daniela. Dani, vale. Tip. Evidencia 2. Váyanlas poniendo así nombres. Ujú. Evidencia, número y nombre. Evidencia 2 se llama teorías del envejecimiento. Entre paréntesis, cuestionario. ¿Ok? Y tiene fecha de entrega lunes 22 horas como fecha límite. ¿Dudas de la tarea? Evidencia 2, teorías del envejecimiento, entre paréntesis, cuestionario. Entonces ya le mandé a Maggie el video y en breve le mando el cuestionario. ¿Dudas? Creo que no, doctora. ¿No? ¿Inquietudes? ¿Aportaciones? Varias. ¿Reclamos? No, reclamos Nel. Es viernes, si no, no. Ahorita reclamos no. El lunes si quieren, pero ahorita no. Se me había quedado una duda de la clase pasada. Eh, Había comentado que a nivel institucional la edad para mandarlos era, bueno, a mandarlos para el servicio de geriatría era 70 años. Pero mi pregunta es, o sea, 70 años de un paciente, ¿no? O un paciente geriátrico. Ajá, paciente geriátrico. Y esto depende de cada institución, tiene su servicio de geriatría y tiene sus criterios para aceptar paciente geriátrico. Nosotros aquí estamos de 70 años. En el López Mateos tiene su servicio de geriatría, no sé, desconozco a qué edad. Cada institución tiene su servicio de geriatría. Entonces, aquí en el hospital, mándame paciente geriátrico desde los 70 años. Si es un adulto mayor que requiere algo en Pero no, específico, lo mandas a oftalmo, o lo mandas a ortopedia, o lo mandas a cirugía, dependiendo de la patología de ese adulto mayor con una patología específica. Pero si es adulto mayor, digo, si es definición de paciente geriátrico, me lo mandas con una interconsulta. pero digamos, es un paciente más joven, ¿no? O sea, 65 años, pero cumple con los otros criterios de paciente que mandar. O No lo, sí, a no fuerza de lo tener. vamos a ver en el servicio de geriatría, lo va a ver medicina interna. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ajá. Y medicina interna ya sabe, o sea, medicina interna lo va a ver y no me lo puede mandar. Ya cuando se lo quedan ellos hasta los 70 años y 70 años un día ya pase a geriatría. Pero mientras lo ven ellos aquí en el hospital. Menos de 70 lo ve medicina interna. Cumpliendo 70 años un día, dicen, ya toca. Y
infinito. Rápido nos los mandan con nosotros. Está bien que me lo manden. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ya tienen, y de nada, doctora, ya tienen tarea, doctores, ¿vale? Sí, doctora. Nos vemos entonces el lunes, Perfecto. ¿vale? Ok, Sí, se doctora. portan bien, se cuidan, quédense en sus casas y hacen la tarea y nos vemos el lunes a las 10. Ok, Claro que doctora. sí, Perfecto, doctora. doctora. Gracias. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Bonito fin. Gracias.